El coleccionismo es un placer privado que se comparte. Esa mezcla de curiosidad y obsesión que lleva a una persona a dedicarse a enumerar, catalogar y encontrar nuevos objetos que sofistiquen su colección. Me gusta pensar al coleccionista como un enamorado de una lista infinita. De alguna manera, mi trabajo paleontológico me transforma en un coleccionista de huesos. No soy el primero. Hubo un argentino que, en el siglo XIX, con la genialidad de los tenaces, transformó su colección paleontológica en ciencia. Florentino Ameghino era conocido como el loco de los huesos. Pero él casi nunca viajaba. Florentino, desde su biblioteca, tenía un socio que miraba por él. Su hermano Carlos, 12 años más joven, era su brazo explorador. Con más voluntad que fondos y con un amor filial indiscutible, Carlos se convierte en los ojos de su hermano. Hoy me siento los hermanos Ameghino, el coleccionista y el viajero. Si se quiere conocer el pasado remoto de la Tierra, hay que venir aquí. A fines del siglo XIX, Ameghino fue uno de los primeros en descubrir que debajo de estas estepas estaban enterrados miles de fósiles. Sin embargo, Florentino nunca abandonaba su biblioteca. Al hablar de él, no puedo dejar de examinar mi propia tarea como científico. Ameghino era un hombre solo que trabajaba en la inmensidad de su gabinete, interpretando los datos del pasado que le proveía su hermano viajero. En una de sus expediciones, Carlos Ameghino llegó a las afueras de Comodoro Rivadavia, una ciudad que aún no existía. Bien. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿cómo andas? Actualmente otro grupo de científicos se basan en los estudios de campo de los Ameghino como herramienta de trabajo. Hola, buen día. ¿Cómo va? Hola. Buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Pablo, va? quien se había comunicado con nosotros. Hola. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Qué andas haciendo, Pablo? Y ando haciendo el viaje de Ameghino. Ando siguiendo los pasos de Carlos acá por la zona, en realidad por la zona más de Río Chico, Barrancas Blancas, Gran Barranca. Ando caminando la Patagonia. Hoy a la tarde salimos a un lugar que, bueno, queda a cierta distancia, pero, digamos, a no demasiada distancia de las barrancas. ¿Sí? Así que si te interesa, puedes acompañarnos. En 1887, Carlos Ameghino llegó a la provincia de Chubut. Viajaba a caballo, solo. La misión que le había encomendado su hermano mayor era la de hallar y extraer fósiles para alimentar sus escritos sobre animales prehistóricos. Y en este paisaje árido fue capaz de leer las distintas eras geológicas. Anoche, sin saberlo, habíamos llegado muy cerca de Barrancas Blancas, pues esta mañana las vemos aquí a muy corta distancia. Colosales barrancas, inmensos castillos arruinados, denudados por la poderosa erosión. Así que esta es la zona por donde anduvieron. Claro, esto tiene continuidad con algunos sitios importantes de hallazgos de mamíferos. Es lo que en algún momento Ameghino llamó
la formación guaranítica o las areniscas guaraníticas, y que asignó al Cretácico superior y que trajo tanta controversia con los dinosaurios junto con mamíferos y Claro. que después, bueno, eso por suerte Se confirmó. A la larga se confirmó. Y sí, ¿no? Sí. El Cretácico superior tiene una antigüedad de unos 90 millones de años. En épocas del naturalista no se conocía la coexistencia de dinosaurios y de mamíferos para ese periodo. Años más tarde, y a pesar de los errores temporales en los que incurrió involuntariamente, realmente se confirmó que dinosaurios y mamíferos convivieron durante esa era geológica. Aquí, en Buen Pasto, provincia de Chubut, se encuentra uno de los yacimientos de fósiles más ricos del sur argentino. Este grupo de geólogos encontró entre los sedimentos los restos de un nuevo tipo de dinosaurio muy pequeño y carnívoro, el Onyxosaurus darwini. Llegar no es nada fácil. Tuvimos que dejar nuestra camioneta en la ruta y andar media hora a pie. Siento que camino por la luna. Al final, caminando, encontramos uno de los dinosaurios, un dinosaurio parecido a uno de los de Ameguino. Coincidimos que podría tratarse de un húmero, el hueso del brazo. Sí, todo apunta a eso, aparentemente. Lo que sí, nosotros estamos con un hueso bastante más chico que el que sacó Carlos Ameguino, ¿no? Sí, ese era grande de verdad. Cerca de 1,5 metros el húmero. Sí. Qué trabajo el de Carlos Ameguino en esas condiciones. Extraer huesos tan grandes. Nosotros hoy con un poco más de tecnología nos cuesta un poco también en condiciones duras aquí en la Patagonia. Carlos está haciendo un gran trabajo. Sacar semejantes restos. Hay quien dice que el científico fue el Darwin argentino. Fino lector de las teorías evolucionistas del inglés, Florentino aportó su conocimiento a la defensa de la teoría del parentesco entre las especies actuales y las desaparecidas. Qué dificultades que habrán tenido para la extracción de esos materiales y el transporte. Sobre todo el transporte, lo hacían a carro. A carro. Recién comenzaba la incipiente Sarmiento, así Lo que le este, llamaban Colonia Colonia Sarmiento. Así que estamos hablando de cuántos kilómetros desde acá. Y desde el sitio que Carlos sacó Argyrosaurus, aproximadamente unos 80-90 kilómetros. Recién. 80-90 kilómetros de este paisaje. Exacto. Claro, algo muy agreste y con algunas estancias entre medio nada más. Sin ningún tipo de apoyo económico del Estado, los ameguinos costeaban sus propias investigaciones. Era la década de 1880 y el gobierno estaba preocupado por el progreso material de la Argentina. El pasado tan remoto no parecía interesarles. Las ventas de colecciones que ha tenido que hacer Florentino para poder sobrevivir y poder llevar adelante las investigaciones, vender colecciones de fósiles originales con todo el dolor del alma, ¿no? Porque era el fruto de trabajos de años, de colectar, de preparar, de estudiar. Sí, en esa época no era algo ilegal vender fósiles como lo es hoy, por ejemplo. Esta tarea de reconstruir el pasado remoto de la Tierra nos tomó todo el día. No tiene sentido manejar en la oscuridad. Decidimos hacer noche en una pequeña escuela rural en el medio de la estepa. Carlos Ameguino pasaba sus noches a la intemperie. Por suerte, encontramos al maestro despierto y predispuesto para recibirnos. Yo cocino un guiso para todos. Está helando fuertemente, y como no tengo quillango, que es el abrigo indispensable en esta región, paso una horrible noche, sin poder conciliar el sueño un momento. Más de una vez, aterido de frío, me he visto obligado a levantarme y encender fuego para calentarme. Estoy esperando impaciente el día que debe poner fin a este verdadero martirio. Florentino carecía de formación académica. Era un trabajador. Ganó su primer sueldo como maestro de escuela en un pueblo de la provincia de Buenos Aires.
En sus horas libres recorría el campo para colectar fósiles. En forma autodidacta fue formándose hasta transformarse en uno de los más grandes científicos argentinos. Hoy los alumnos de esta escuela juegan en un lugar especial y cuentan con algo que casi nadie tiene: un patio paleontológico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Han visto huesos de dinos por acá? Ustedes los tienen cerca, no me pueden decir que no saben. Una columna. ¿Una columna? Sí. ¿Y qué más vieron ahí en el yacimiento? Habían omnívoros, carnívoros, herbívoros. En este punto me despido de mis compañeros. Ellos retornan a sus laboratorios y yo sigo en la ruta. Arreglé una cita con el paleontólogo Adán Tauber y me espera. Para verlo debo seguir viaje rumbo al sur, a la provincia de Santa Cruz. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, bien, che. Perfecto. Venía por lo de Ameguino. Sí. ¿Lo podremos hacer mañana? Cómo no, con mucho gusto. ¿Parece? Sí, al alba. con Al el sol, alba. el sol. ¿Te puedo unos mates? Cómo no, ya hablé por el auto, tenemos Así que- la autorización de la gente de la estancia. Buenísimo. La historia de la Patagonia no solo puede contarse a través de los enormes periodos de tiempo que conforman las eras geológicas. Hay un pasado mucho más inmediato, que es el de la inmigración europea. Un gran número de ingleses llegó al país en el siglo XIX para dedicarse al comercio de lanas. Un ejemplo es el de la familia de Mónica Blake y su marido, que manejan una estancia ganadera. Nada podía ser más grato y cálido que este lugar, pero la tentación de quedarnos bajo techo en esta tierra ventosa no es tan fuerte como mi curiosidad de buscar fósiles en la costa del mar. Pienso que quieren ir a la playa. Sí, sí. Hay que aprovechar la marea baja y luego vuelvan a comer algo, que van a tener apetito. Aquí, en la desembocadura del río Gallegos, Carlos Ameguino tuvo otra de sus grandes satisfacciones. El objeto más interesante recogido aquí es una pequeña mandíbula inferior con dientes de un animal que desde el primer momento no pude referir a ninguno de los conocidos. Se trata nada menos que de los primeros vestigios de monos fósiles conocidos de la República. Su hermano Florentino los denominó Homunculus patagonicus. ¿Estos animales estaban relacionados con el origen del hombre? Mirá, acá, Pablo. De acá este sector apareció el cráneo del Homunculus patagonicus, el más completo que hay hasta ahora. Esto realmente era un ambiente de un clima mucho más cálido y húmedo que en la actualidad, ¿no? En este momento todavía no estaba la cordillera, o por lo menos no estaba como está hoy. Claro, tiene que haber sido más baja, ¿no? Aún hoy la cordillera de los Andes aquí en este sector es muy baja, muy baja. Y bueno, en esa época no frenaban los vientos húmedos que traen las lluvias desde el Pacífico. Entonces, Eso daba esa vegetación esto era un vergel, abundante. claro, un paraíso, realmente una cantidad de especies extraordinaria, ¿no? Acá se han registrado 95 especies de mamíferos, aves y reptiles también. Y con vegetación arbórea, ¿no? Había árboles, probablemente formando bosques en galería, bordeando los ríos, ¿no?
El descubrimiento de los cráneos fósiles de monos causó una revolución en el ambiente científico, sobre todo en Europa, donde jamás se había sospechado la existencia de primates fósiles antiguos de América del Sur. Esos monos, conocidos como los del Nuevo Mundo, monos con cola que necesitaban árboles para moverse. Cuesta imaginarse a esta estepa como un paraíso selvático, pero así lucía. Y esta roca, este sedimento, esta ceniza volcánica, cayó hace 16 millones y medio de años. Hay muchos niveles de cenizas volcánicas en esta formación y eso está relacionado con el movimiento de ascenso de la cordillera de los Andes, ¿no? Estamos pensando en una selva, una selva tropical muy parecida a la que podemos ver hoy en Misiones, con una fauna más o menos parecida también, ahogada por una tormenta de una capa de ceniza volcánica muy parecido a lo que ocurrió en el Hudson. Sí, una tormenta de tierra y polvo extraordinaria, porque esto, fíjate vos que tiene 1,70 m de espesor. La tormenta imprevista y asfixiante ahogó a los monos y sepultados se transformaron en esqueletos fósiles que muestran un perfecto estado de conservación. Estaba pensando además qué rara la conformación del equipo que tenían Carlos y Florentino. Sí, realmente una cosa muy curiosa y única también, ¿no? Porque uno de los hermanos escribiendo en Buenos Aires o en La Plata, investigando, y el otro que no firmaba los trabajos, ¿no? Carlos Ameguino, que hacía el trabajo de campo, y es muy difícil coordinar esas dos cosas, uno que observe y otro que escriba. Lo que pasa es que debe haber sido una relación, me imagino yo, típica de esa época, en que el hermano mayor tenía toda la autoridad. Las atribuciones casi de padre. Exactamente, las atribuciones de padre, ¿no? A tal punto que creo que le tenía medio prohibido casarse, ¿no? Sí, le arruinó una de las relaciones que tenía para casarse. Mira, sí. Se casó después de muerto Florentino. Después de muerto Florentino. ¿Qué tal? Un hermanito así. Es un yacimiento realmente extraordinario, ¿no? Es uno de los más ricos de Sudamérica en mamíferos. Mira. No, mira. ¿Un marsupial? Sí. Vamos a sacarlo Sí, este sale. Está buenísimo, che. Estos son escasos, ¿no? Qué lindo. Yo me imagino lo que debe haber sido en la época de Carlos Ameguino, esta región, ¿no? Venirse el hombre a caballo con un clima muy frío, ¿no? Ya solo llegar acá. Sí, solo. Incluso en el diario menciona una nevada acá en la zona, un 8 de marzo. Sí. Así que eso debería ser duro. No, terrible, sí. Con muy pocos elementos, ¿no? Realmente lo indispensable para poder sobrevivir y la cantidad de materiales que ha recolectado. Hay que hacer un monumento ese tipo, ¿eh? Sí. Sale ya. Ahí está. Salió. Bueno, después de 16 millones de años, ahí lo tenemos para la ciencia. Después de un trabajo intenso, logramos despegar algunos huesos de la piedra y llevarlos al laboratorio para ser estudiados. Adán guarda la pieza en la mochila escolar de su hija. Nos merecemos un descanso. Tenemos suerte. En esta mañana ventosa y fría hemos encontrado una mamá sustituta que nos espera con la comida caliente. Ha sido un verano ventoso y frío. Ajá. Y seco. Nada bueno. Sírvanse en carne. Bueno, muchas gracias.
Pienso en Carlos Ameguino. Gracias a su voluntad de hierro pudo sortear dificultades que, en la última década del siglo XIX, parecían insalvables. Florentino, mientras tanto, a partir de la repercusión de sus trabajos científicos, fue nombrado subdirector del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. En su oficina, moderaba la enorme ansiedad, a la espera, siempre infinita, de los materiales que le enviaba su hermano. Solo se comunicaban por carta. Florentino tejía el imperceptible hilo que lo unía a su hermano Carlos, aquí en el sur. Eran un dúo indestructible. Querido Carlos, el depósito que tenía en el banco he tenido que liquidarlo perdiendo la mitad, pues ese establecimiento ya no se levanta más. Los sucesivos descubrimientos logrados por Carlos en los 15 viajes que realizó durante 16 años por la Patagonia y las publicaciones de Florentino repercutieron enormemente en el mundo científico. Tal fue la trascendencia que varios especialistas europeos y americanos comenzaron a preocuparse y hasta a sospechar de tales descubrimientos. No creían cierta la existencia de tan variada fauna fósil de mamíferos descrita en las publicaciones que año tras año Ameguino daba a conocer. Viajé a Esquel para encontrarme con el investigador Marcelo Tejedor. Estudia el pasado geológico del planeta valiéndose del material hallado por Carlos Ameguino. Bueno, esta es la sección paleontología de la facultad nuestra. Acá tengo el material de primates de Ameguino, ¿no? Parte de la colección de primates de Ameguino. Quizás es lo más importante. ¿Homúnculos? Sí. Wow. Sí, yo creería que es de lo más importante de la colección Ameguino de primates. El fragmento de cráneo. Fantástico. Es casi medio rostro. Sí, visto de frente. ¿Y acá en la zona ustedes tienen algún afloramiento, algún yacimiento que tenga más o menos el mismo rango temporal? Sí, estamos, es uno de los proyectos que tenemos en toda la región noroeste de Chubut. Hay afloramientos de edad similar, es un mioceno medio. Estamos hablando, nosotros estimamos que es algo así como de 15 millones de años de antigüedad. Bueno, podríamos hacer una excursión, ¿qué te parece? Sí, cómo no, sí. Caminar un rato por el yacimiento. Estamos muy cerca. En el siglo XIX, científicos de todo el mundo intentaban probar con restos fósiles que, en su lugar de origen, estaba la cuna de la humanidad. Argentina, a través de los Ameguino, no quedó afuera de esta carrera. Los descubrimientos de cráneos de monos parecían darle a Ameguino una pista para descubrir el origen del hombre. Hoy se han demostrado algunos errores en la datación del científico. Y a Ameguino otro de los errores que siempre se le achacan, sobre todo desde el lado antropológico, es el origen del hombre americano. Sí, también. Bueno, otra cuestión que tiene que ver con que en esa época no se conocían prácticamente fósiles de homínidos, ancestros del hombre, ¿no? Era muy poco y nada claro. Entonces, algunos restos humanos que han aparecido en la región pampeana, por ahí se han atribuido a formas primitivas de del hombre. Incluso en la misma ciudad de Buenos Aires aparecieron algunos restos humanos. Sí, pero bueno, no tan viejos como Ameguino imaginaba. Seguro, sí. Bueno, por eso es que cuando aparecen homúnculos, el que estábamos viendo, es una forma que él enseguida relaciona con, dice, es un mono muy complejo y posiblemente relacionado con la línea del hombre. Cosa que, bueno, obviamente no hay ningún tipo de parentesco, lo sabemos bien hoy. Pero en ese momento inclusive no existían fósiles de los ancestros estos africanos que son tan famosos hoy. Florentino Ameguino no solo fue un geólogo y paleontólogo inagotable, como escritor compulsivo que era,
dio a conocer 24 volúmenes de entre 700 y 800 páginas cada uno, con las observaciones y teorías que desarrolló. Ameghino en realidad creyó que todos estos niveles y estos fósiles eran más antiguos de lo que realmente son. Sí, Ameghino hablaba de los monos del Eoceno, que el Eoceno hoy sabemos que es bastante más antiguo que todos estos sedimentos. O sea, hoy contamos con las ventajas de tener dataciones absolutas, ¿no? Se llama, que en ese momento obviamente no existían. Los inicios de la paleontología argentina se trabajaba con lo que había y bastante bien. Pues muchas veces se le endilgan a Ameghino errores como si fuese algo pecaminoso, cuando en ciencia el errar es importante. Totalmente, sí. Y vuelvo otra vez, más en tiempo de Ameghino. Claro. Hoy seguimos errando, tratando de errar lo menos posible. Pero bueno, justamente el hecho de que haya mucho trabajo, que haya muchos investigadores, ayuda a que mutuamente se puedan ir corrigiendo los errores, pero... Es el motor impulsor de la ciencia. Seguramente. Cambiaré de opinión tantas veces y tan a menudo como adquiera conocimientos nuevos. El día en que me aperciba de que mi cerebro ha dejado de ser apto para los cambios, dejaré de trabajar. Compadezco de todo corazón a los que después de haber adquirido y expresado una opinión, no puedan abandonarla más. El Loco de los Huesos fue una pieza clave en la reconstrucción paleontológica del territorio argentino. Su trabajo y publicaciones fueron uno de los principales motivos por el que los hombres de ciencia procedentes de otras latitudes iniciaron, en diferentes épocas, amplias exploraciones por las tierras de la Patagonia argentina. Estos filamentos del pasado son hoy testimonios que se agitan con tal veracidad que aún asombran al más experimentado investigador. Saber que las cosas están y no están al mismo tiempo es lo que pone de manifiesto el sentido del mundo. Los hermanos Ameghino hicieron visible ese universo remoto que aún hoy nos parece tan extraño. Tiempo es lo que me falta. Voluntad me sobra.